Hola, hola, buenas tardes con todos. Una disculpa por empezar un poquito tarde, problemas técnicos internos, pero aquí estamos una vez más, como todos los meses, con nuestro webinar de Copy Finders para nuestros partners y para, bueno, todos los que se vayan sumando. Y esta semana tenemos un rostro especial invitándonos, un reemplazo, porque Carla está enferma. Un abrazo para ti, Carla. Pero igual, indistintamente de que esté enferma o no, Andrés, obviamente que estabas invitado y siempre lo estás. Andrés Zambrano, el jefe del Departamento de Business Financing, nos acompaña hoy porque, Pili, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema tan interesante que tenemos que ver? Y además es muy, muy importante porque a partir del 4 de julio empiezan estos cambios. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Pili? Hola, buenas tardes, Capital Partners. Bueno, hoy les vamos a hablar de las actualizaciones que vamos a tener para los préstamos SBA a partir del 4 de julio. Entonces, pues bueno, es muy importante mantenernos actualizados. Y bueno, Andrés, que es quien sabe más de este tema, nos va a ayudar también. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto, equipo. ¿Cómo están? Todo muy bien. Es un tema importante, sobre todo porque ya estamos cerca del deadline para cuando empieza estos nuevos cambios que empiezan el 4 de julio, ¿no? Y que es un tema siempre relevante en lo que tiene que ver a préstamos garantizados por la SBA. De acuerdo contigo. Y en este sentido, veo que últimamente han habido como que 3 grandes cambios, ¿no, Andrés? ¿Nos recuerdas un poquito cuáles fueron las 2 primeras cosas que pasaron antes de entrar en este tema, como para estar un poco actualizados? A ver, han habido varios cambios en los últimos años, sobre todo en el último año y medio, que es en que entró la nueva administración. A ver, varias cosas que hay que poner aquí en claro, ¿no? Todo lo que son el programa de préstamos SBA, el SBA es la Small Business Administration, la administración federal para los pequeños negocios. El SBA no presta dinero, garantiza préstamos, es decir, los que prestan son un lender tradicional, y lo que hace el SBA es garantizar préstamos hasta un 80% del préstamo, hasta un 85% del monto del préstamo, y eso hace que se pueda el lender prestar a mayor plazo y en mejores condiciones. Pero tienen condiciones muy estrictas, muy estructurales y muy claras que el borrower o quien aplica tiene que cumplir. Esas condiciones son las que han cambiado o las que han ido modificándose en el último año y medio. Para las que se habían modificado, las 2 principales antes de este nuevo cambio, la primera creo que es la que más afecta a nuestra comunidad hispana, que es la relacionada al tema de ownership y nacionalidad del ownership. Los préstamos SBA a partir de marzo de este año solo pueden aplicar negocios cuyo ownership o cuyos dueños son ciudadanos americanos, y tiene que ser el 100% del ownership del negocio. Si hay algún dueño de negocio o alguno de los owners o accionistas, o como le queramos llamar, que tenga así sea un 1% y que no sea ciudadano americano, no es elegible prácticamente en ninguno de los programas SBA. E incluso ese ownership tiene que ser comprobable en los últimos 6 meses. Es decir, si por ejemplo Sí, justo te iba a preguntar, porque a veces hay clientes que dicen, bueno, no, ahorita le hago el cambio rapidito en la notaría y ya me actualizan. O sea, no funciona que lo hago de un día para el otro. No funciona así. Entonces, por ejemplo, si tienes un negocio cuyos dueños son una parte son 2 ciudadanos y tal vez el tercero es un residente y quieren hacer el cambio por un ciudadano, ese cambio tiene que haber sido al menos 6 meses antes de la aplicación. Entonces se revisa con 6 meses anteriores. Tienen que ser 100% ciudadanos americanos. Y ojo, esta ha sido una medida controversial. Obviamente va en línea con la línea de la nueva administración y ya ha generado un impacto. En los últimos 5 meses ha habido una disminución de casi el 20% de las aplicaciones de SBA, porque obviamente es parte de eso ahí, ¿no? Entonces, ese es el primer gran cambio y creo que el más trascendente que
ha generado para nuestra comunidad. Y cuando tú digas, Patti, pues podemos como empezar a repasar un poco los cambios Sí, que se eso vienen. te iba a decir. Muchas gracias. Y justo, vamos, empecemos entonces. Ahorita vamos a hablar entonces, estos cambios entran en rigor a partir del 4 de julio, ¿verdad? Sí. Y parte de estos cambios, ¿cómo lo estructurarías? O sea, ¿cómo nos explicarías como para que lo entendamos bien? Porque sé que vienen muchas cosas. O sea, parecen fáciles, parecen interesantes, parecen buenas, pero también al mismo tiempo me parecen un poco confusas. Sí, a ver, yo lo dividiría en las cosas que de alguna manera u otras pueden ser las positivas y otras que no las plantearía como negativas, sino las plantearía como se vuelven desafíos que pueden ser desafíos, ¿no? O más un mayor endurecimiento en ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es, a partir del 4 de julio, el monto de aplicación, que antes había un cap de hasta $5 millones en todos los programas, se duplica hasta 10 millones, ¿vale? Haciendo una combinación de programas de 7A con 504, se puede aplicar hasta 10 millones, obviamente siempre y cuando califiques para ello, ¿no? Ujú. Y eso pues es parte del gran cambio hacia lo positivo, ¿no? A partir de allí, ojo, aquí algo que debo dejar claro, ¿no? Para poder aplicar a algo mayor a 5 millones, siempre tiene que haber la compra de una propiedad comercial en medio, el programa 504 o una gran maquinaria en medio. Ujú. No es que yo puedo pedir de ahora 7, 8 millones de dólares para empresas que califican para ese monto, solo para working capital, no, porque tiene que ser una mezcla de 7A, del programa 7A, que es el programa de capital de trabajo, con el programa 504, que es para compra de activos, ¿no? Y tiene que ser secuencial, entonces puede ser una combinación. Al mismo tiempo, tú puedes estar pidiendo la compra capital para comprar un activo y al mismo tiempo estar pidiendo capital para capital de trabajo. O puedes pedir primero capital para capital de trabajo y después querer comprar un activo. Entonces, ese es como el cap que puede, que ahora se duplica prácticamente, ¿no? Ujú. Ok, entonces eso es lo que yo pondría como gran cambio hacia lo positivo, ¿no? Ujú. Hacia situaciones que básicamente es un cambio de reglas y que a lo mejor hay que prestarle más atención y que va a demandar una mayor preparación. Hay cosas importantes que hay que tener en cuenta. No sé si podemos cambiar la diapositiva. Sí, cómo no. ¿Está de aquí? La siguiente. De aquí está. Esa ahí. Ujú. A ver, uno de los cambios que yo le veo que lo vuelve, que endurece un poco las condiciones del programa es el cambio del requerimiento de colateral. ¿Qué es colateral? Para los que me ven o para los que nos están viendo después, es básicamente qué tipo de garantía se pone para poder garantizar, valga la redundancia, el préstamo. En este caso, la garantía válida puede ser activos del negocio, equipos, maquinarias, real estate, activos personales del dueño, o cualquier, o sea, un colateral que pueda ser establecido dentro de un colateral válido que garantice el préstamo. O sea, déjame hacerte una pregunta, bueno, más porque justo yo vi esta regla y decía que si es que tú a partir de $50,000 que solicites tienes que poner colateral. O sea, si yo, por ejemplo, Sí. quiero un monto de $75,000, Antes era a partir de $350,000 te solicitaban como obligación poner un colateral que garantice el 100% del préstamo. Ok. Ahora esa regla cambia a que sea a partir de $50,000. Un préstamo, alguien que quiera hacer un préstamo de $51,000 tiene la obligación de poner un colateral que garantice el 100% del préstamo. ¿Vale? O sea, es decir, que esté evaluado al menos en los mismos $51,000 mínimos que yo voy a pedir. Tiene que estar un bien o una maquinaria o lo que sea como colateral. Un activo, maquinaria, equity en propiedades personales. Todo Es un cambio grande de aquí. Es un cambio grande, ¿no? Y lo vuelve más complejo, sobre todo para negocios más pequeños que a lo mejor están avanzando. A ver, y aquí también quiero ser claro con los partners que nos ven.
El objetivo de un préstamo SBA no está tan enfocado para negocios pequeños o negocios que están recién arrancando o negocios que están todavía en una etapa primaria de operación. Los préstamos SBA, y más con con el enfoque o la visión de esta administración, está dado a que sean préstamos de crecimiento, cuando ya el negocio está en una etapa de expansión, ¿no? Entonces, cuando ya ha superado una barrera de ingresos, cuando ya tiene algún tipo de colateral que pueda adquirir, cuando quiere hacer operaciones ya más grandes. La idea fundamental es que el SBA sea como una última opción para ese tipo de expansión. Y lo que se busca es que estos negocios más pequeños, estos negocios o los negocios que están en esta etapa todavía antes de llegar a esa etapa de expansión, pues se financien con otras opciones, ¿no? Ojo, eso no significa que si es un negocio pequeño no puede aplicar. Puede aplicar. Tiene que cumplir las reglas, tiene que cumplir las reglas, pero puede aplicar. No lo deshabilita, ¿no? Andrés, no me quiero desviar mucho del tema, nomás porque hay muchos clientes que a veces llegan solicitando préstamos de SBA. ¿Cuál es el monto mínimo que se puede gestionar directamente a través del SBA? Mira, un negocio puede aplicar por un microloan de $20,000, $30,000, $40,000. Puede aplicar, o sea, desde $20,000, $10,000, puede aplicar, ¿vale? Ahora, también quiero ser honesto y transparente con nuestros partners y también con los clientes que en algún rato lo ven. Hay pocos lenders que quieren hacer préstamos SBA de montos pequeños. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, complejo, pesado en documentos, en información, y obviamente esto, al ser un negocio que tiene costos, entonces el costo, el tiempo invertido no justifican hacerlo sobre montos pequeños. Entonces, en el caso nuestro incluso, nosotros no hacemos préstamos de SBA, sino es a partir de $250,000. Podemos hacer alguna excepción para algún partner que nos quiera referir, un cliente que pueda calificar y ser elegible a partir de $150,000. Y la razón fundamental es porque, nuevamente, cuando trabajas con una empresa privada como nosotros, o un lender, un banco, un lender privado, esto tiene costos. Claro. ¿Vale? Y un préstamo SBA, esos costos operativos se incrementan mucho más porque la carga es mucho más pesada, mucho más documentos, mucha más cantidad de horas. Entonces son costos mucho más altos que no justifican la retribución que se va a tener. Entonces por eso se le hace mucho más complicado a los bancos. Entonces, ¿qué es yo lo que sugeriría? Si hay un negocio que quiere y se siente que es elegible para un préstamo pequeño, menor de $250,000 o $150,000, la mejor opción es que vaya a organizaciones non-profit que hay prestamistas, CDFI, Community Development Financial Institutions, que reciben a su vez grants, que no tienen una obligación de buscar profit para poder mantener su operación, sino que reciben fondos que les permite mantener su operación. Lo más lógico allí es que puedan acercarse a ese tipo de instituciones que puedan llevar sus procesos y que puedan llevarlos paso a paso, aunque también soy claro de que mucho de su proceso le tocará al mismo dueño de negocio pues llevarlo, ¿no? Claro. Hacer su información, tener su financial statement, etc. Y de ahí, cuando ya quieres hacer un préstamo más grande a partir de $250,000, a partir de ahí, por supuesto que van a haber opciones. Nosotros trabajamos muchas opciones. E incluso te digo, en el mercado no es tan sencillo incluso conseguir o tener prestamistas que quieran hacer préstamos, por ejemplo, de $300,000, porque aún para el mercado, para el término del mercado, sigue siendo pequeño un préstamo de $300,000. Por el trabajo que implica, los procesos y un montón de cosas, ¿no? Por el trabajo que implica, por los procesos. Entonces, ¿qué es lo que dice un banco, por ejemplo? Si yo voy a gastar la misma cantidad de tiempo, recursos e inversión en un préstamo de $200,000, lo hago para un mismo préstamo de $2 millones, porque la inversión de tiempo y recursos es la misma. Es exactamente la misma, claro. Entonces, es una decisión de negocio. Aún así, nosotros hemos generado un network de lenders que trabajan esas cantidades menores, por decirlo así, por el mercado, a partir de $250,000, que nos permite poder llevar el proceso siempre y cuando un cliente sea elegible, ¿no? Ok. Continuando, perdón, que si ibas a agregar. Continúa, por favor. No, te iba a decir, entonces, continuando con las reglas que cambiaron, ¿no? En ambas direcciones, estabas diciendo lo del colateral, la inyección de equity también. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de los cambios más que deben ser, obviamente, anotados por nuestros partners cuando quieran referirnos a un cliente, o
si un cliente pregunta sobre un proceso de SBA? Mira, el segundo cambio que lo puede ser como una mayor rigidez del proceso es lo que se llama el equity injection. ¿Qué es el equity injection? Cuando tú quieres comprar una propiedad comercial o una maquinaria grande para tu negocio, el programa SBA y muchos de los programas, incluso privados, te exigen que tú pongas una parte del capital, ¿no? Lo que se denomina un down payment. En español, dependiendo del tipo de cultura, le puedes llamar de una manera diferente. Y normalmente ese equity injection podía variar. Habían casos en los cuales a lo mejor si era más riesgo le solicitaban el 20%. Habían casos si es que el profile o el perfil era mucho menos riesgoso, le solicitaban el 5% o el 3%. Ahora la regla es el 10% invariablemente, ¿vale? Entonces, ya sea que quieres comprar una propiedad comercial, ya sea que quieres comprar una maquinaria grande, ya sea que quieres comprar un negocio o ya sea que quieras hacer, porque hay una versión de SBA para Startup Loan, tienes que poner obligatoriamente el 10%. Entonces, si quieres comprarte una propiedad, no sé, de $2 millones, tienes que contar con al menos $200,000, si no, no puedes empezar el proceso. Entonces, eso es lo que se llama equity injection para lo que es como regla. Las cosas que puedo decir que a su vez se aligeraron un poquito es lo que se llama el DSCR. Este es un tema técnico un poco complejo. Tenemos un video, les invito a nuestros partners a poder ver un video que tenemos explicativo de esto. Básicamente el DSCR es lo que se llama Debt Services Coverage Ratio, que es el porcentaje de cobertura de deuda. Esto se ve en todo tipo de préstamos, comerciales como estos, pero también, por ejemplo, si mañana te quieres ir a comprar una casa personal aquí en Estados Unidos o en cualquier país de Latinoamérica al menos, también se mira este mismo factor, que es básicamente el factor con el cual se mira la capacidad de pago para cubrir la deuda que tú quieres adquirir. Entonces, ¿qué es básicamente ese valor? Por ejemplo, te establecen una tasa, si por cada $100 que tú quieres adquirir de deuda, tú tienes que estar produciendo 110, o 120, o 125. Eso se llama, y como valor se lo pone 1.10, 1.10, 1.20, 1.25. Entonces, si tú quieres adquirir mañana $100,000 de deuda, el negocio tiene que estar mínimo haciendo, por ejemplo, $125,000 y tiene que quedarle libre. Cuando digo libre, estamos diciendo que tiene que tener una ganancia libre ya de gastos y todo de al menos 1.25. Entonces, ¿por qué? Porque eso es básicamente lo que mira tu capacidad de pago. Antes, en préstamos, la mayoría de las veces, la mayoría de los lenders manejaban 1.20, es decir, 120 por cada $100. Ahora eso se ha disminuido, se ha aflojado un poquito para préstamos menores de 350,000, baja a 1.10 y a partir de 350,000 igual siempre sigue siendo 1.25. 1.25, ¿vale? ok. 1.25. ¿Dónde puede aquí, y ese es otro mensaje para nuestros partners y para un tema sensible de nuestra comunidad? En este tema se caen a veces muchos procesos SBA latinos o de nuestra comunidad hispana, a pesar de que a lo mejor sean elegibles en los otros factores. ¿Por qué? Porque no muestran esta capacidad de pago, porque hay mucha pérdida, se declara mucha pérdida, negocios que declaran 2, 3, 4 años seguidos pérdidas, Claro. o un margen muy pequeñito. Entonces, cuando tú declaras un margen muy pequeñito de ganancia, tú le estás diciendo al sistema, no tengo más dinero para adquirir ningún tipo de obligación o alguna obligación. Y cuando quieres salir a buscar o adquirir una obligación, ahí es cuando se va a graficar eso, ¿vale? Entonces, esto es lo que mira esta situación o este porcentaje. Y el siguiente factor que se aflojó, que eso sí puede ser positivo, porque se había hecho un cambio hace un año, donde se empezó a exigir el Business FICO Score de 165, el cual era un tema y era muy rígido. Si no tenías un Business FICO Score de 165, no calificabas. Eso se puso hace un año. O sea, déjame entender esto, discúlpame que te interrumpa. Aparte del puntaje de crédito personal, el negocio también tiene un puntaje de crédito, el Business FICO Score.
Y los préstamos SBA tienen un requerimiento respecto a ese puntaje también. Interesante, ok. ¿Y Entonces, cuál es el mínimo ahorita? Sí. Ojo, antes de esta administración, ese tema no era rígido, se lo podía llevar. Por ejemplo, si un negocio no tenía tanto puntaje de crédito o no tenía un puntaje de crédito comercial, pero tenía fortaleza, aunque puntaje de crédito personal muy fuerte, podía compensar. Hace un año se introdujo un cambio en el cual se exigía 165 de Business FICO Score a rajatabla. Si no tenías 165, no calificabas. Pero ¿qué generó eso? Pues generó de que muchísimos negocios se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque el puntaje de crédito comercial no es algo como en el puntaje de crédito personal que se hace automáticamente. Es un proceso y se lo construye. Entonces, ¿qué es lo que ahora, a partir del 4 de julio, se ha aflojado un poco? Ya no se lo hace a rajatabla, es decir, ya no es 165 nada, sino y antes era automático. Pasabas tú el file, nos ha pasado con files, y te respondían inmediatamente, no pasó, 165 y ya está. Cuando esté en 165, nos avisa, ¿no? Ahora lo que permite es que cada lender tenga su propio scoring, ¿no? Cada lender tenga su propio sistema de medición. Entonces, eso es un poco más, menos rígido porque permite de alguna manera u otra al underwriter del lender poder verificar o compensar. El financiamiento es un juego de compensación entre riesgos y oportunidades. Entonces, si una cosa está débil, otra cosa tiene que ser más fuerte para compensar el riesgo que te da esa cosa débil. Entonces, a lo mejor, si un negocio no tiene puntaje de crédito comercial tan fuerte, porque a lo mejor no tiene el suficiente tiempo, pero sus dueños tienen un puntaje de crédito más fuerte o su cash flow que es mucho más fuerte, pueden tener allí una oportunidad. Entonces, esos son los dos cambios allí un poco más fuertes. El tercero tal vez es un tema que lo podemos conversar en otro webinar, Patty, que es el tema de los seller notes, que eso es básicamente para cuando alguien quiere comprar un negocio que ya está funcionando, ¿no? De hecho, qué bueno que lo dices, estaría muy bueno. Es más, el próximo webinar lo podríamos hacer sobre eso porque tenemos muchos casos de partners y clientes que buscan esto, justamente comprar un negocio, pero como existe, no lo tenemos muy claro cuál es el proceso, cuáles son, cómo debo prepararme, qué números debo solicitar el negocio que quiero comprar, qué números debo mostrar yo. Tienes razón, es un muy buen tema, lo podemos hacer para el próximo webinar. Es más, sí, sobre todo para que se desmitifique, o sea, para que quede un poco más claro. Si tú quieres, a ver, hay diferentes, incluso podemos hablar de cuáles pueden ser las diferentes formas de financiar la compra de un negocio, porque no todo tiene que pasar por la SBA obligatoriamente, ¿no? Entonces, pero sí, ese era el otro tema. No sé si, Patty, quieras que profundicemos en otras cosas adicionales. Sí, hay una cosa que me gustaría que hablemos, y justo hace un rato estuve conversando con Pilar que me estaba haciendo esta pregunta, y ahora que estás aquí aprovecho, porque creo que Pili se congeló un poquillo. No, sí creo que está ahí. Pero Pili me preguntaba, porque había conversado con uno de los partners, que ¿te acuerdas, Pili, lo que me preguntaste? O si quieres leo yo si estás con el micrófono mal. No, ya, vale, voy yo. Pili me preguntaba que qué pasa si un partner ya aplicó para un préstamo SBA. O sea, ¿existe un tiempo o un frame de tiempo que tengan que esperar para volver a aplicar un segundo préstamo? ¿O se tiene que hacer, o si aplicaste un préstamo, pues ya no puedes aplicar un segundo préstamo? Cuando tú me dices, aplicó a un préstamo, estamos hablando mejor de un dicho, préstamo que se aprobó y se fundió. Sí, exacto, ya obtuvo un préstamo, sí. Okay, ya tuvo el préstamo. Sí, eso, justamente era eso. Mira, ahí vamos a sacar de la conversación a los préstamos que se dieron en la pandemia por el tema de emergencia, ¿ok? Porque mucho partner, mucho cliente en nuestra comunidad los conecta a eso como que si fueran los préstamos normales SBA, y eso no tiene nada que ver. Para responder a tu pregunta, Pati, una persona, un negocio puede aplicar a cuantos préstamos le dé su capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, si ya tuvo un préstamo y quiere aplicar a otro, la conversación no va sobre si ya aplicó o no y ya obtuvo uno o no, sino si puede pagarlo o no lo puede pagar. Entonces, tenemos clientes que tienen 2 o 3 préstamos SBA.
¿vale? Un préstamo de 150 al inicio, después otro préstamo de 350 y ahora está buscando otro préstamo. ¿Pero por qué? Porque su capacidad de pago le da, Y su ¿vale? negocio está creciendo, Entonces, obviamente, sí, además con el entonces la capital utilizado. conversación no va por el lado de Mm. si tuve o no tuve un préstamo, sobre si puedo o no pagar lo que quiero. Entonces, esa es la conversación fundamental. No sabes qué, por qué te pregunto, es porque muchas veces ves que hay muchos mitos en torno al SBA, ¿no? Hay muchos mitos, muchas conjeturas que se hacen no basadas en información real, sino más de lo que escuchas, que alguien lo dijo, un comentario, y que a veces, muchas veces son experiencias personales, pero como bien dices tú, es más capacidad de pago, más que el número de aplicaciones. Esa es una de las cosas que a veces hay como que esa desinformación. Claro, incluso si, por ejemplo, tú aplicaste a un préstamo SBA y no te lo aprobaron hace 4 meses, no significa que no puedes volver a aplicar ahora, siempre y cuando seas elegible. Eso lo repito. O sea, Claro. por ejemplo, si el 100% de los owners no son ciudadanos, no vas a ser elegible ahora o Y en no, 3 meses, a menos que cambie la regla, ¿no? claro, exacto. Entonces, pero por ejemplo, si hace 3, 4 meses fuiste declinada porque tu puntaje de crédito no estaba bien o porque tuvieron algún issue y ya lo resolviste y lo mejoraste, lo puedes volver a aplicar. O sea, esa parte no hay problema. Estupendo. Entonces, sí, dime. ¿Algo más que No, quería indicarte que hay 2 cosas que me parecen relevantes, no sé si podemos compartir. 1, el tema de las industrias y 2, el tema de opciones a un préstamo Sí. SBA. Sí, no, justo, sino que iba a hacer una recapitulación para la gente Claro. que se nos va conectando porque van viniendo y se van yendo. Entonces, de lo que hablamos ahorita contigo, de lo que nos decías, para ver si Sí. lo tengo claro. Entonces, los cambios críticos son 1, ser 100% ciudadano, sí o sí, aunque tenga el 1%, no importa, automáticamente está descalificado, inclusive aunque tuviera una excelente capacidad de pago, si no es 100% ciudadano, el dueño o todos los socios de la empresa, automáticamente no califica. Sí, quiero hacer un pequeño disclaimer, Pati, si me lo permites, para Por ser favor. lo más preciso posible con la información. Dale. Esta regla aplica sobre todo para los programas principales, el 7A y el 504, que son los que más se aplican. Hay unas excepciones que se pueden hacer para el programa que es para exportación y para importación. Para exportación hay unas secciones que se pueden hacer case by case en el tema de este requisito de ciudadanía. Pero para la mayoría de los programas, y sobre todo para los programas que el 98% de los negocios consumen, que son el 7A y el 504, esta regla es la que aplica. Entendido. Ok, va, perfecto. Y finalmente nos hablabas de que si es que, por ejemplo, alguno de los socios dice, bueno, de un paso al costado y se quedan solamente los ciudadanos, esto debe ser, debe estar en vigencia el nuevo dueño, el ownership, no sé, con 6 meses al menos. No funciona si es que es de un día para el otro, de una semana para el otro, sino tienen que ser al menos 6 meses como dueños los ciudadanos para que puedan aplicar a un SBA. Cualquier cambio en el ownership tenía que haberse dado 6 meses antes de la aplicación. Entendido, perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí hablemos un poco de las... Mira, en el tema de industria es un tema muy rápido, ¿no? Sí. Mira, es un tema de enfoque. Cada administración, recordemos algo, la SBA, Small Business Administration, es una agencia federal del gobierno enfocado a la promoción de pequeños negocios. Y ojo, estamos hablando que en Estados Unidos un pequeño negocio es un negocio que factura hasta 10 millones por año. Esa es la estructura que tenemos. O sea, lo digo porque sobre todo en nuestra comunidad a veces tenemos una escala de valores un poco diferente porque lo comparamos mucho con nuestros países. Claro. Entonces, por eso lo dejo claro. Y obviamente cada administración tiene un enfoque a dónde quiere darle más fuerza, ¿no? ¿Qué tipo de industrias quiere darle fuerza? Entonces, ahora SBA está bastante enfocado en dar mayor fuerza a manufactura, todo lo que se haga o se pueda desarrollar aquí en Estados Unidos, construcción. Eso es importante, sobre todo para el mercado hispano, porque si no es la primera, está entre las 2 primeras industrias en las cuales más nos dedicamos el mercado hispano. Logística y transporte, producción de alimentos, todo lo que sea producción de alimentos, energía y un poco más también bienes raíces comerciales, pero sobre todo construcción
Y lo que más es relevante para aquí, para dueños de negocios latinos, yo le diría construcción, logística, y transporte y manufactura son industrias que nuestra gente... Entonces, ¿qué significa que el enfoque está aquí? Que para este tipo de industrias, excepto la regla de la ciudadanía, que ya es un tema que todos sabemos por dónde va, hay un enfoque y una conversación un poco diferente, ¿no? Entonces, si está en ese tipo de industrias y se quiere sacar, puede haber una oportunidad siempre y cuando obviamente seas elegible, y para este tipo de industrias incluso pueden haber ciertas excepciones diferentes, excepto el tema del ownership. Pueden haber ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque es lo que quiere fomentar la administración, ¿no? Y el otro tema, Patti, es las alternativas. Sí, justo te iba a decir, ¿qué pasa cuando te dicen que no? O sea, si dices, de plano no califico porque tal vez uno de mis socios es residente, no es ciudadano, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué opciones hay para quienes no pueden calificar? Incluso para una persona que no es ciudadana, también quiero ser muy claro. Obviamente, si te preparas y aprendes cómo funciona un préstamo SBA, a mediano plazo te puedes preparar para tener un préstamo SBA si eres elegible, si eres ciudadano americano. También los préstamos SBA no son para necesidades urgentes. Eso es algo que también quiero... O sea, si la prioridad es conseguir dinero en 24, 48, 72, 7 días, 15 días, un préstamo SBA no es tu camino, ¿vale? ¿En promedio cuánto se demora un proceso SBA? Cuando es un 7A de capital de trabajo puede ser de 2 a 3 meses. Y cuando interviene una propiedad comercial, ojo, estoy siendo realista y la media, porque claro, cualquiera te puede decir que proceso Super Saiyajin, 45 días, pero la realidad es que plantear eso como expectativa y después viene un cliente y te das cuenta que al día 47 ya está desilusionado porque el proceso se alargó. Claro. La expectativa realista es capital de trabajo 7A, normalmente demora entre 2 y 3 meses. Un programa en el que interviene una propiedad puede ser entre 6 y 7 meses. Wow. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si alguien, su idea o su enfoque es buscar dinero rápido, no es este tipo de proceso. No va a ser lo más amigable. Entonces, por eso yo siempre sugiero que es un proceso para proyectos grandes, proyectos que tú lo tienes bien estructurado, que te puedes preparar, que tienes tiempo y que no plantea una situación de vida o muerte para tu negocio. Andrés, ¿okay? También ha pasado que hay procesos mixtos, o sea, es decir, se hacen procesos VA, pero también se hacen procesos que son, como bien dices tú, que son más rápidos, que tardan tal vez de 48 horas a 6, 7, 8, 9, 10 días, ¿no? Que es para cubrir cosas o tal vez aprovechar oportunidades de negocio en lo que el proceso SBA sigue madurando su proceso. Sí, como te digo, mira, depende. O sea, se pueden hacer bridge, se pueden hacer las siguientes opciones, pero aquí lo fundamental es que el cliente tenga claro es que si su necesidad es urgente, no necesariamente es el programa, puede buscar otras opciones como bridge y después buscar refinanciar a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienes? Entonces, si tienes urgencia o tu negocio no es 100% ciudadanos, o en su defecto es un negocio que tal vez todavía está en un tiempo en el cual ha ido declarando poca ganancia y no tiene mucha capacidad o no demuestra tener mucha capacidad de pago o no tienes colateral para garantizar un préstamo, recuerda que eso ahora es importante para ti, hay otras opciones disponibles en el mercado. Entonces, ¿qué opciones? Por ejemplo, si andas buscando dinero para cubrir lo que se llama cash flow gaps o huecos de flujo de caja, que es básicamente mi cliente me paga 30, 60 días y yo tengo que pagarle a la gente cada semana. Eso o es material, ¿no? Claro, eso pasa mucho en temas de construcción, ¿no? Entonces, o necesito material. Entonces, ahí lo mejor es buscar líneas de crédito en el ámbito privado, que hay muchas opciones y tenemos muchas opciones, ¿no? Dependiendo incluso del tier, incluso tenemos opciones para clientes con mejor crédito, opciones para un crédito intermedio y ciertas opciones obviamente para un crédito un poco más bajo. Los pricing varían, pero hay opciones. Tienes opciones de préstamo sin colateral, sin garantía. Cuando buscas un préstamo sin colateral, algo que
tienes que tener claro es que cuando tú no pones colateral sobre la mesa, el plazo máximo, en el mejor de los casos, que vas a tener es entre máximo 3 años, con mucha excepción, 40 meses, ¿no? Y ahí la media, el promedio siempre está en plazos entre 18 y 24 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el colateral es lo que permite que algo se pueda garantizar a largo plazo, ¿no? Claro. Y también está, por ejemplo, los que quieren comprar maquinarias incluso grandes. Este es un programa que yo siempre lo repito, sobre todo, ojo, para los que están en construcción, para los que están en manufactura, es un programa que se utiliza poco y se debería utilizar mucho más, ¿vale? Para los que están en transporte, financiar las maquinarias, este programa es muy interesante porque te permite financiar a 3, 4, 5, 6, 7 años. Te permite tener pagos mensuales, te permite poder, si no tienes colateral, prácticamente el mismo equipo que quieres comprar se queda como colateral del préstamo. Y prácticamente lo que hace este programa es que el propio máquina o equipo que quieres comprar se autopaga, porque en teoría el préstamo lo pagas con lo que genera el mismo equipo, ¿no? Entonces es un programa muy interesante y, por ejemplo, muy interesante. Hemos financiado mucho este programa para negocios de construcción, para negocios de transporte, para negocios de manufactura, restaurantes. Manufactura, equipment de restaurantes, sobre todo para restaurantes un poco más grandes. Funciona bastante bien y deberíamos sacarle provecho. A veces, ¿dónde está el punto de dolor con nuestra comunidad aquí? Es que es un programa que funciona cuando compras la maquinaria en un dealer, o sea, en un vendor, autorizado, ¿no? Y ojo, tú escoges el vendor, la persona escoge el vendor, pero tiene que ser un vendor. Tiene que ser un vendor que sea un vendor formal, ¿no? Entonces, ¿dónde no funciona? Cuando le quieres comprar el equipo al tío, al primo, al sobrino, al vecino o al amigo, entonces ahí es cuando hay algún problema, ¿no? Oye, y esto, discúlpame que te interrumpa, Andrés, pero nomás hablando del tema de equipment, algo que también vemos mucho y te debe pasar mucho a nosotros cuando hablamos con nuestros partners, pasa bastante que a veces que los clientes tienden a buscar pagar en efectivo todo y luego se quedan ilíquidos, se quedan ahorcados, y eso es lo que no les permite en cambio luego tomar nuevos contratos, quizás ampliar más su área de acción, quizás poder ofrecer mejores servicios. Y hay un caso del que siempre me acuerdo y que tú nos comentabas, que era un señor que tenía una carpintería que no podía tomar más contratos justamente porque estaba en este problema y necesitaba un equipo que le permitiría tener mejores resultados en cuanto a ventas, ampliar mercado y todo lo demás. Ese es el tema de a veces quizás no pensar que puedes acceder a financiamiento, quizás a veces creer que solamente existen opciones limitadas o que si ya recibiste un no, ese no es para siempre, y no es así. Siempre es importante que nos permitan revisar sus files, que nos permitan entender un poco más su situación. Hay preguntas importantes que hacemos, pero son importantes porque nos interesa saber qué es lo que buscan, cómo están hoy y cuál puede ser el camino que pueden seguir hacia adelante. Entonces eso creo que ahorita que tocas el tema del equipment y que vemos mucho y que muchos partners nos cuentan, o a veces les ven ellos en sus movimientos que andan ahorcados, dejan ir oportunidades porque no las pueden cubrir, pero tuvieron un equipo nuevo pagado al 100% al contado. Entonces esa parte es un poco... Y ahí voy a dar una opinión muy, muy taxativa, o sea, muy rotunda. Tengo 9 años trabajando en esta industria, trabajando. Habré hablado con miles de dueños de negocios, y lo que puedo decir, incluso lo podemos conversar en algún Q&A con partners, y eso es una locura comprar una maquinaria en efectivo, a menos que te la están dando, no sé, al 50% de descuento, al 70% de descuento. No tiene ningún sentido desde la lógica financiera y de negocio meter capital propio para financiar una máquina grande. ¿Por qué? Porque esa máquina grande, si tú la financias, a veces la lógica es, no, pero es que no me quiero gastar no quiero gastar en intereses, en costo de capital. Pero si tú financias esa maquinaria no solo queda como colateral, te permite que se financie a largo plazo, y lo que en teoría genera o te va a generar de extra dinero esa maquinaria, permite de que se pague ella mismo. Y 2, tú puedes deducir 2 cosas contablemente cuando
haces un tema de financiamiento de equipos? Primero, los intereses son 100% deducibles de los impuestos de negocios. Todos los que están, todos los partners que están en la industria de preparación de impuestos, en la industria del accounting, saben perfectamente a lo que me refiero. Los intereses son 100% deducibles. Y número 2, puedes deducir depreciación. Entonces, por ende, tienes un doble beneficio fiscal allí. Entonces, tomas una maquinaria. Esa maquinaria se autopaga. Pagas el préstamo con lo que genera la misma maquinaria. Ganas activos del negocio sin tener que tú comprometer tu propio capital. ¿Vale? En negocios, ustedes y yo sabemos, yo también estamos en negocios hace bastantes años. Un negocio no se muere necesariamente por tener ventas o no. Obviamente ventas es tener relevante, pero si tú no tienes ventas, puedes aguantar y poder avanzar hasta conseguir ventas. Pero si un negocio, ¿cuándo se muere? Cuando no tienes capital o no tienes flujo de caja en el banco. Entonces, cuando un dueño de negocio compromete el capital propio del negocio en grandes maquinarias, pone en riesgo el negocio y también al mismo tiempo hace un cap o pone pone un cap para su crecimiento. ¿Por qué? Porque el capital es finito. Claro. Entonces, si tú te gastas tu capital y mañana necesitas comprar otra maquinaria porque sigues creciendo, ya no tienes para comprarlo. Y ni siquiera tienes para poner un down payment. Claro. Entonces, a medida que vas financiando, conozco muchos clientes que van creciendo, financian una, con lo que esa misma maquinaria va produciendo, se paga, cogen su capital y financian otra, ponen un 10%, un 15% de down payment y siguen financiando otra, y así van creciendo en función de eso. Entonces, es un programa que a veces no se le tiene muy en cuenta y debería tenérsele mucho más, y trabajamos todos los días en eso. Pero es una gran opción para tener como opción para sus préstamos SBA. Estupendo. Qué información tan interesante, Andrés. Muchas gracias por todo este recorrido, sobre todo con las nuevas regulaciones que vienen para los procesos de SBA, y entender que sí hay opciones adicionales si es que de pronto, o no es ahorita en este momento, como bien dijiste, no todos los procesos SBA son para todo tipo de necesidad. Hay que saber entender cuándo un SBA, cuándo una opción alternativa puede ser interesante e ideal para un dueño de negocio. Entonces eso realmente ha sido muy bueno y muy valioso. Y estos nuevos requerimientos o reglas empiezan a correr a partir del 4 de julio, 5 de julio, ¿cómo es? O sea, 4 de julio ya... 4 de julio entra en vigencia. Entonces, obviamente, el 4 de julio es feriado, es sábado. A partir de aplicaciones del 5, 6, 7 de julio, pues se podrá hacer. También por mi experiencia también. Si tú, digamos que mañana un cliente no quiere someterse, dice, si aplico el día lunes, es decir, este lunes que es creo 28, 29, no me voy a someter a esta regla. La verdad, honestamente, lo más probable que va a pasar es que cuando ya empiece en vigencia la regla, el mismo análisis de crédito va a ser sobre esas reglas, no sobre temas pasados, porque incluso nos ha pasado que teniendo ya un proceso en trámite, incluso 30 días antes, entra en vigencia una nueva regla y de inmediato se ajusta todo el proceso a esa nueva regla. Estupendo. Este de aquí creo que resume bastante bien lo que hoy día conversamos. Lo dejamos ahí un ratito si le quieren hacer un print screen. Igual el día de mañana, como siempre, les vamos a enviar un email a todos nuestros partners con toda esta información y con todas las guías que tenemos para que ustedes lo pueden descargar. Y siempre a las órdenes si necesitan que revisemos algún caso. Obviamente estamos acá con todo el gusto del mundo para poderlo hacer. Ya lo saben que lo podemos hacer a través del teléfono de partners, ya sea por correo. Simplemente es una llamada, un mensaje y con todo el gusto del mundo podemos revisarlo. Incluso los análisis, Andrés, corrígeme algo si me equivoco, una precalificación para un proceso SBA, precalificación. Y si es que ya nos hacen llegar toda la información de documentos, ¿cuánto tiempo más o menos tardaría en tener una precalificación? A ver, aquí vamos a dividir los tiempos, ¿no? O sea, para poder revisar o hacer un análisis de elegibilidad nos demoramos 48 horas. Para tener un pre-approval letter, por ejemplo, si quieres comprar un equipo, quieres comprar una propiedad comercial y necesitas un documento que te diga que estás preaprobado para terminar la negociación, se puede demorar alrededor de unos 5 días, 6 días.
para tener una preaprobación, ¿no? Entonces, esos son como que los términos. Igual en 48 horas, y ojo, nuevamente repito, en el caso de CapiFinders, nosotros revisamos préstamos a partir de $250,000. Excepciones que sean muy elegibles, podemos hacer alguna excepción por algún partner que sean elegibles a partir de 150,000, y nosotros podemos hacer un análisis de elegibilidad con entrevista, con documentos básicos como taxes, financial statement de este año en 48 horas. Es decir, poderte decir, vemos que puede ser elegible o no. Y a partir de ahí podemos hacer un proceso ya de precalificación con información. Estupendo, eso suena muy bien. Mira, tenemos una pregunta que acaba de hacernos desde YouTube. Solamente respondemos esta pregunta ya para irnos. Dame un segundo que lo leo. Dice Daniela, muchas gracias Daniela. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Estas opciones adicionales al SBA son también solo para ciudadanos? Las de las que estuvimos hablando hace un rato de... Sí, claro, por supuesto. No, las opciones alternativas a las del SBA. Si es que no califiques para el SBA. Las opciones alternativas son para ciudadanos, residentes, no residentes, para diferentes tipos. O sea, en esa parte no hay ningún problema. Pati, solo una cosa que me parece relevante de mencionar. Para que incluso las expectativas de una dueña de negocio cuando empieza un proceso estén aterrizadas. Las tasas de interés en un préstamo SBA. En este momento todavía seguimos en un entorno de tasas altas. ¿Cómo se mide un préstamo, la tasa de un préstamo SBA? Siempre se lo va a medir técnicamente. En un banco te lo van a decir Prime más 2, Prime más 3, Prime más 4. Qué buena cosa. ¿Qué es Prime? Sí. ¿Qué es Prime? Prime es básicamente la tasa activa referencial que pone la Reserva Federal. ¿Ok? Esa tasa activa referencial en este momento todavía sigue siendo alta. Estamos hablando que estamos alrededor de 8%. ¿Ok? Entonces, esa es la base y ahí cada lender le suma 8 más 3, 8 más 4, 8 más 2, 8 más... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un préstamo de 7A de colateral de capital de trabajo está ahorita en una tasa promedio entre 10 y 12%. ¿Vale? Y a veces puede subir hasta el 13%. Anual, ¿no? Y plazos entre 7 y 10 años. Un préstamo que implica maquinaria o activo para comprar, los plazos son 15, 20, 25, 30 años y la tasa está ahorita entre 6.5 y 8.5, 8%. Entonces, anual. Entonces, ¿eso es para qué? Porque nos pasa de que muchos dueños de negocio tienen una idea en su cabeza de SBA o incluso a veces lo comparan con lo que fueron los préstamos de emergencia de la pandemia, que no tienen absolutamente nada que ver con los procesos normales. Y a veces en el mercado no SBA, tú puedes conseguir opciones más rápidas, con menor papeleo, tal vez 2, 3, 4 puntos por encima de la tasa SBA o 2 puntos por encima de la tasa SBA, pero que te funcionan mucho más rápido, ¿no? Entonces, nuevamente, un préstamo SBA tiene sentido, sí, tiene sentido, es conveniente cuando, sobre todo, vas a hacer proyectos grandes, cuando vas a hacer algo que necesitas capital mucho más en serio y una expansión más en serio, y donde tienes el tiempo para prepararte, para enfocarte y para ordenarte contablemente. Ahí es cuando tiene mucho más sentido. Entonces, comparto este tema de las tasas más que nada para que las expectativas de una persona que aplica un préstamo SBA estén lo más aterrizadas posibles. De acuerdo. Y qué importante lo que acabas de decir. Tienes mucha razón. Hay muchos mitos en torno a las tasas de interés del SBA también. Se tiene esta idea que es súper, súper barato. He escuchado a veces que dicen, no, pero si el SBA tiene una tasa solo del 2%, del 1%, cuando son cosas totalmente diferentes, fueron programas diferentes en una realidad que pasó hace algunos años ya, pero que fue una excepción, ¿verdad, Andrés? Pues nada, yo creo que con esto estamos bien. Ha sido una conversación súper buena. Se queda muchísimo todavía por platicar en torno al SBA, pero siento que hemos podido compartir hoy información muy buena.
bastante útil, sobre todo para los dueños de negocio que están buscando crecer, que están buscando financiamiento y sobre todo, obviamente, el impulso de capital que necesitan. Para nuestros partners, muchas gracias por acompañarnos siempre. Igual, mañana, como les dije, van a recibir su correo con la grabación de este webinar y sobre todo con una guía práctica que hemos preparado para ustedes, en donde está paso a paso qué tenemos que entender de estos nuevos cambios que vienen de la SBA y cómo poder inclusive guiar a sus clientes, ¿no? Que es bien importante, que lo que más necesitamos es esto: guía, educación y acompañamiento. Así es que Pili, muchas gracias. Pili no es guía, sí existe, sino que estaba con problemas con su micrófono, pero creo que ya se le arregló. Es nuestro propio modelo de guía. Es nuestra guía. Pili Finders. Qué chévere, pues gracias Pili también por estar acá y Andrés, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información. Gracias Andrés. Un abrazo para todos.